En la Biblia encontramos a muchas personas que fueron atacadas por el diablo porque le dieron lugar. Como vimos hace un tiempo, tenían puertas abiertas en su vida que le dieron lugar al diablo. Pero también encontramos el caso de otros que fueron atacados por hacer el bien. Y el mejor ejemplo de esto es Job. Unos días antes de su prueba, la Biblia dice que la corte celestial se reunió y Dios habló con el diablo y le dijo en Job capítulo 1 versículo 8: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Entonces el personaje que está a punto de experimentar uno de los ataques más brutales de parte del diablo es según las palabras de Dios, el mejor hombre en toda la tierra, intachable, de absoluta integridad, temeroso de Dios y totalmente apartado del mal. Satanás entonces le respondió al Señor en el versículo 9: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. Esto nos muestra que alrededor de todos nosotros Dios ha puesto un muro de protección que impide que el diablo nos toque. Pero no solo nosotros, sino también dice aquí de su casa, nuestros hijos son protegidos gracias a nosotros. Y además, nuestras propiedades. Y sigue diciendo: y has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Te aseguro que te maldecirá en tu propia cara. Aquí vemos que Satanás acusa a Job de amar a Dios por interés, pero también acusa a Dios de usar las bendiciones como una manera de conseguir simpatizantes. Lo acusa de ser un manipulador. En la versión internacional dice: ¿y acaso Job no te honra sin recibir nada a cambio? Por eso el Señor le dijo: muy bien, puedes probarlo. Haz lo que quieras con él. Lo único que no puedes tocar es su cuerpo físico. Y la Biblia nos muestra que de manera inmediata los sabeanos le robaron 500 burros y 500 bueyes y mataron a los que los cuidaban. Cayó fuego del cielo y calcinó a 7,000 ovejas. Y murieron también los que pastoreaban esas ovejas. Saqueadores caldeos le robaron sus 3,000 camellos. Y un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa en donde estaban sus hijos, y murieron 7 hijos y 3 hijas. Pero Job no fue atacado por hacer el mal, sino por hacer el bien. ¿Y qué hizo? En el versículo 20 dice que se levantó, rasgó sus vestiduras y luego se postró sobre sus rodillas y adoró a Dios. Y dijo: pues sin nada llegué a este mundo y sin nada me iré. Y si Dios me dio en el pasado y Él ahora me lo quitó todo, que su nombre sea alabado. Y a pesar de todo, dice el versículo 22, Job no pecó porque no culpó a Dios. El pecado es echarle la culpa a Dios. Pero entonces en el capítulo siguiente vemos que Dios vuelve a presumir de Job y le vuelve a decir exactamente lo mismo al diablo.
Solo que esta vez añade en el versículo 3 lo siguiente: además, Job ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Aquí el Señor nos muestra que a veces somos atacados por el diablo sin motivo alguno, sin que haya puertas abiertas en nuestras vidas. Él nos ataca por hacer el bien. Entonces el diablo vuelve a cuestionar la integridad de Job, pero Dios sigue creyendo en Job y le da permiso al diablo de volver a atacarlo, y esta vez puede atacarlo físicamente. Entonces lo oprime con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies, dice el versículo 7. Y en esa su esposa ya no soporta más y le dice a Job que maldiga a Dios y que se muera. Pero, dice el versículo 10, a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Resalto la boca, o lo que sale de nuestra boca. Cuando estas cosas suceden, siempre aparece alguien por ahí que dice algo como: por algo será. ¿Quién sabe qué no hizo? Eso debe haber un pecado oculto. Cuando el río truena, piedras lleva. Y esto fue lo que le pasó a Job. Y los que lo acusaron de esto fueron sus mismos amigos, los mismos del grupo de conexión. ¿Sí les ha pasado? En el versículo 3 de Job 4, uno de estos amigos le dijo: antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Ahí estabas predicando. Tus palabras daban apoyo a los que caían. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan a ti, te desanimas, te llenas de miedo. Y el versículo 7 comienza a echarle la culpa, a decirle: eso hay pecado en tu vida. Detente a pensar, ¿acaso mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Está diciendo: usted está cosechando lo que ha sembrado. Eso es que hay pecado en su vida. Y aunque lo que él dijo sí es una ley espiritual que encontramos en Gálatas capítulo 6, en el caso de Job, él no estaba cosechando lo que había sembrado, sino que el diablo lo estaba atacando por hacer el bien. Jesús nos lo advirtió. En Juan 16:33 él nos dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicciones, muchas pruebas y tristezas. En Mateo 10:22 él dijo: todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. El momento en el cual nosotros tomamos la decisión de ser seguidores de Jesús, nos convertimos en el motivo de odio de las personas del mundo, porque el diablo ha puesto este odio en ellos. Entonces no nos debe sorprender, vamos a tener aflicción. A veces este ataque del diablo sobre nosotros separa a dos personas que unidas están siendo tremendamente usadas por Dios. Por ejemplo, Pablo y Bernabé. En Hechos 15:36, Pablo le dijo a Bernabé: hey, volvamos a visitar a todas las ciudades a donde ya predicamos la palabra del Señor, para ver cómo están los nuevos creyentes. Y Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a su sobrino Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia. Era una nena.
y no había continuado con ellos en el trabajo perezoso. Y dice aquí, su desacuerdo fue tan intenso, se pusieron a pelear entre ellos con palabras, y fue tan intenso que se separaron. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando hay un desacuerdo tan grande entre dos personas que nosotros amamos, dos personas que nosotros queremos, pero ese desacuerdo es tan grande que se daña la relación, se acaba la sociedad, se termina el ministerio? Pues a mí me ha pasado. Amigos que Dios ha usado tremendamente con ministerios muy grandes, de repente, por causa de los chismes, se separaron. Es algo muy difícil de manejar, porque uno piensa, ¿y ahora de quién voy a ser amigo? Si estoy con la otra persona va a pensar que le estoy siendo infiel. Pero yo he aprendido que en casos como estos no podemos tomar el lado de nadie. Cuando grandes hombres de Dios se separan, no podemos tomar el lado de ninguno. Lloramos con los dos, oímos sus historias, los seguimos amando a los dos. Y no permitimos que lo que otra gente está diciendo en contra de ellos dañe nuestro corazón. Pero no podemos tomar el lado de ninguno. Solo podemos tomar el lado de la verdad. Y en muchas ocasiones la verdad nunca se va a saber. Dios no lo va a permitir, porque Él es un Dios misericordioso. Y quizás por eso en Mateo capítulo 10, cuando Jesús habla de la persecución que vamos a tener por ser sus seguidores, y Él dice que vamos a ser perseguidos por nuestros familiares, por nuestra esposa, por nuestros amigos, por personas cercanas a nosotros. Él en el versículo 26 dijo, llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado, y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que me muestra a mí que muchas veces jamás se sabrá la verdad, sino solo lo sabremos cuando estemos en el cielo. Pues algo similar tenemos que hacer cuando dos amigos nuestros se divorcian. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, eran nuestros amigos, ahora ¿de cuál de los dos vamos a ser amigos? Pues no podemos tomar el lado de ninguno. Cuando estamos con uno, oímos su verdad, lloramos con esa persona, le ministramos. Lo mismo hacemos cuando estamos con la otra, oímos su verdad, y todas las palabrotas en contra de la otra las oímos, los abrazamos y les ministramos. Pero cuando ya estamos solos, tomamos todo lo que ellos nos dijeron y lo clavamos en la cruz. No podemos creer lo que ninguno está diciendo en contra del otro, porque no sabemos cuál es la verdad. Dios es el único que lo sabe. Cada persona tiene su verdad. Cada persona va a tirar a su propio lado. Lo importante es que no dañe nuestro corazón. Yo no creo que la separación de Pablo y de Bernabé haya sido la voluntad de Dios. Sin embargo, Él todo lo usa para nuestro bien. Dice Romanos 8:28, Dios dispone todo para el bien. Entonces de ahí salieron dos equipos misioneros. Por un lado, Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos. Pero yo quiero que pensemos en lo difícil que fue esta experiencia para Juan Marcos, porque él se sintió rechazado por Pablo, el apóstol Pablo, el duro.
También la gente empezó a murmurar en contra de él. Por algo será, quién sabe qué no hizo, eso hay pecado oculto. Seguramente se le cerraron muchas puertas, muchas oportunidades. Y es que los que estamos en lugares de influencia, no medimos el efecto que puede tener nuestras palabras o nuestras acciones sobre la vida de otros. Personalmente yo creo que Pablo fue el que se equivocó. Pablo se dejó influenciar por el diablo en contra de Juan Marcos y le faltó gracia, pero después reconoció su error. Y esta es la grandeza de Pablo. Cuando él reconoció su error, restituyó ante los ojos del mundo a Juan Marcos, lo volvió a empoderar. En sus cartas lo recomendó. Colosenses 4:10 vemos que lo está recomendando a todo el mundo. Y cuando ya estaba viejito, le dijo a su hijo espiritual Timoteo, en 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Lucas era el médico. Aquí en este ancianato el único que está conmigo es el médico. Y luego les dice, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. El que le caía mal terminó siendo su amigo y compañero en su vejez. El otro ataque del diablo por hacer el bien fue el aguijón en la carne de Pablo. En 2 Corintios 12:7 él dijo, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. Y en ningún lugar en la Biblia nos habla de cuál fue ese aguijón. Y yo creo que Dios lo hace a propósito para que nosotros podamos ver que las diferentes cosas que estamos experimentando nosotros por hacer el bien son como lo que fue el aguijón en la carne de Pablo. Para algunos puede ser una enfermedad. Esa enfermedad que usted tiene es posible que no sea por un pecado, sino por hacer el bien. En el caso de otros puede ser una lucha financiera. A veces tenemos problemas financieros por pecado, pero en otras ocasiones no, simplemente por hacer el bien. O puede ser peleas en su casa, división, la rebeldía de sus hijos. Hace 15 días les hablé de la rebeldía en los hijos de David por causa del pecado de David, pero no siempre es por causa del pecado. A veces nuestros hijos son rebeldes porque estamos haciendo el bien. También puede ser la oposición de la esposa, de la familia. Jesús lo dijo, que muchos nos traicionarán, se opondrán a nosotros. Pero también puede ser las calumnias, los chismes, las críticas, las envidias de la gente. Cuando uno toma la decisión de servir a Dios, se convierte en el blanco de los ataques del diablo. Si no me creen, busquen en internet, pongan el nombre de cualquier hombre de Dios conocido y van a ver unas historias impresionantes. Pongan mi nombre. No, un día yo vi lo que la gente escribía de mí. Yo dije, uy, esa porquería de tipo soy yo. Yo no sabía que era tan malo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos a Dios, nos convertimos en el blanco de todos los ataques del diablo. Por eso no podemos creer lo que la gente dice de otros. En la Biblia y en las bibliografías de los grandes generales de Dios encontramos casos de equipos de trabajo que el enemigo logró separar porque unidos eran una amenaza para el reino de las tinieblas. Ya hablé de
Pablo y Bernabé. Pero quiero que piensen en personas similares en este momento en la iglesia cristiana. No tienen que decir su nombre, pero son personas que cuando estaban unidas eran mucho más de lo que son ahora. Puede ser una gran iglesia conocida a nivel mundial y su pastor o su líder de alabanza tremendamente conocidos, pero se separaron. Y aunque lo que ellos construyeron aún permanece, no es ni una décima parte de lo que Dios tenía para ellos. O el caso de dos grandes hombres de Dios, wow, tremendamente usados a nivel del mundo, fueron conocidos, pero se separaron por por lo que la gente decía, y ya no es lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque Dios quería que estuviesen juntos. Porque en Eclesiastés 4:9 dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y en Deuteronomio 32:30 dice: uno de nosotros puede perseguir a 1000 y dos a 10,000. Cuando estamos en pareja, logramos 5 veces más que lo que logramos cuando estamos a solas. En los años 60 hubo un gran equipo conformado por Gordon Lindsay y William Branham, tremendamente usados por Dios. Hasta que Branham pensó que no necesitaba del otro, porque él era el ungido del Señor. Él era el que atraía a las multitudes. Él era el que Dios usaba para sanar a los enfermos. El otro no era sino un maestro. El otro solo tenía el don de la organización. Pero él pensó: yo no lo necesito. Y acabó esa relación. En menos de un año, las multitudes dejaron de venir. Él dejó de ser el gran hombre de Dios. Impresionante. Y tratando de volver a atraer las multitudes, se volvió un falso profeta. Inició hasta una secta. ¿Por qué? Porque necesitaba del otro. Todos necesitamos de otras personas en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos grandes ministerios, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿quién hizo a quién? ¿Fue ese gran hombre de Dios el que hizo que esa iglesia fuese conocida? ¿O fue esa iglesia la que hizo que él fuera conocido? O en otras palabras, ¿soy yo lo que soy gracias a otra persona? ¿O es esa persona lo que es gracias a mí? ¿Soy yo lo que soy gracias a la iglesia? ¿O es la iglesia lo que es gracias a mí? ¿Soy yo lo que soy gracias a mi esposa? ¿O es mi esposa lo que es gracias a mí? ¿Quién hizo a quién? Nosotros podemos seguir pensando equivocadamente que los otros son lo que son gracias a mí y seguir siendo presumidos. O podemos reconocer que es un beneficio mutuo. Yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. El principio de sinergia lo conoce muy bien el enemigo. Por eso él va a hacer todo lo posible por separarnos, por separar equipos de trabajo que Dios ha unido. Y obviamente su objetivo principal son nuestros matrimonios. Y si no puede dividir nuestros matrimonios, va a tratar de destruir nuestro hogar. Y esto es lo que él está tratando de hacer con personas muy influyentes. Él sabe que el núcleo de esos ministerios, de esas iglesias, es el matrimonio. Y en estos casos el enemigo no nos ataca por que estemos haciendo algo malo, porque hay una puerta abierta, no.
nos ataca por estar haciendo el bien. Otro caso son los discípulos. Yo veo que entre ellos hubo roces, hubo envidias, malentendidos, situaciones de la vida diaria que fueron exageradas por el diablo para dividirlos y tratar de obstaculizar la obra de Dios. Pues así también Dios ha puesto en mi vida personas que, aunque a veces parezcan muy insignificantes, son necesarias para lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero yo también, aunque parezca muy insignificante, soy necesario para lo que Dios quiere hacer con esas personas. Y el diablo va a hacer todo lo posible para dividir nuestro equipo de trabajo. Y va a hacer todo lo posible para que ellas se vayan de la iglesia. Y con algunos ya lo ha logrado. Por eso yo quiero que veamos a cada persona dentro de esta iglesia como una pieza importante dentro del cuadro final o el propósito general de Dios. Y veamos que el enemigo quiere sacarlos de acá. Y preguntémonos, ¿qué vamos a hacer para que eso no suceda? Y lo quiero ilustrar con esto. Este es mi rompecabezas de 1000 pedazos. Esto es lo que Dios quiere lograr. Ese es el cuadro que Él ve. Ese es su sueño. Pero para lograr esto, cada pieza dentro del rompecabezas es supremamente importante. Pero entonces yo puedo venir y ponerme a mirar las piezas y decir, ay, este no me gusta. Es que siempre andan ahí en patota, ahí los dos juntos. Este tampoco me gusta. Está muy chiquito. Está muy gordo. Este está muy bonita, demasiadas curvas. Reprendo al diablo. Tampoco me gusta azul. No, a mí me gustan son los rojos de pelufo. Y es cierto, todos en nuestros equipos de trabajo tienen problemas o tenemos problemas. Ese es de mal genio, ese es muy duro con la gente. Pero sabían que para Dios cada pieza es importante para terminar el rompecabezas. Y nosotros podemos pensar, no, pero aquí tengo 990 piezas, con eso lo voy a lograr. No, va a quedar incompleto. Y por eso Dios quiere que, así como el buen pastor dejó las 99 y fue a buscar a las ovejas perdidas, Él quiere que hagamos lo mismo. Que busquemos a Juan Marcos como lo buscó Pablo. Que busquemos a cada persona difícil de amar y los volvamos a traer, porque cada persona es importante dentro de la visión que Dios tiene para su iglesia. Pero cuando leemos la historia de Job, nos preguntamos por qué Dios quitó el cerco que lo protegía. ¿Por qué a veces Dios permite que el diablo nos ataque sin motivo alguno, sin haber puertas abiertas en nuestra vida? Pues con respecto a Pablo, él dijo en 2 Corintios 12:7, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. Hasta ahí está la obra del diablo. Pero en la última parte del versículo encontramos la intención de Dios para impedir que me volviera orgulloso. A veces Dios quita el cerco que nos protege para que no nos volvamos orgullosos. En 2 Corintios 12:9, Él lo hace para que dependamos de Dios. Cuando Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón en la carne, el Señor le respondió lo siguiente: mi gracia es todo lo que necesitas.
Mi poder actúa mejor en la debilidad. Dios a veces permite esto para que dependamos de Él, para que volvamos a orar. Es que cuando todo sale bien uno no ora. Cuando uno tiene plata uno no necesita orar. Y eso es lo que está pasando hoy en muchas naciones. Como lo tienen todo, no necesitan de Dios. Y entonces Él tiene que quitar el cerco para que volvamos a necesitarlo a Él. Pero también lo hace para que pongamos atención a su palabra. El salmista dijo en el Salmo 119:71: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos, a tu palabra, a volver a tu palabra, a leerlo todos los días. Dios también lo hace para que nosotros conozcamos nuestro corazón, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces en Deuteronomio 8:2 dice: Dios te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. En la Internacional dice: conocer lo que había en tu corazón, las intenciones ocultas, y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Dios también quita ese cerco que nos protege para prepararnos para una bendición más grande. Siempre antes de la tierra prometida encontraremos un desierto. En 1 Pedro 1:7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. En el caso de Job, su fe fue auténtica. ¿Pero qué en el caso suyo? Y dice: esta fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Cuando Dios nos ve a nosotros, Él nos ve como diamantes, como oro, que tiene que ser probada con el fuego. Pero también esa cerca puede ser quitada, porque es posible que nuestros hijos o nuestra esposa tengan una puerta abierta. En el caso de Job, la Biblia nos muestra que sus hijos eran medio mundanos. Ellos tenían unas parrandas que duraban hasta 3 días. Ahí está en Job 1, del 4 al 5. Pasaban de los Billos, Caracas Boys a quién sabe quién. Y eso es demasiado papayazo para que el diablo nos lleve a pecar. Y por eso Job, siempre que ellos tenían estas fiestas, él sacrificaba un cordero para expiar sus pecados. La puerta abierta en la vida de su esposa era que no era una mujer muy comprometida con Dios. Disfrutó la riqueza que Dios le había dado a Job, pero no estaba dispuesta a adorar a Dios en el tiempo de crisis. Puertas abiertas. Entonces nos preguntamos: ¿será que en la vida de Job había puertas abiertas? Pues según Dios, no. Pero veamos algunas cosas en su vida. En primer lugar, el temor. El temor es una puerta abierta al enemigo. Y Job dijo: lo que me temía me sobrevino. Yo sí dije que esto tan bueno no dura tanto tiempo. Pero en el caso de Job no fue una puerta abierta, porque su temor salía de un corazón honesto y sincero, y no de un corazón incrédulo. La queja es otra puerta abierta, y encontramos en muchos lugares a Job quejándose. Por ejemplo, en Job 12:6 dice: los ladrones están en paz y los que provocan a Dios viven seguros. Y en cambio aquí estoy en la iglesia y me robaron el carro. En el capítulo 16, versículo 11, él dice: Dios me ha entregado a los pecadores y me ha arrojado en manos de los malvados. Yo vivía tranquilo hasta que Él me quebró. Y el 17 dice: no he hecho nada malo. Te está quejando.
Pero en el caso de Job no es una puerta abierta, porque no salió de un corazón resentido expresando rabia, sino que esta queja salió de un corazón enamorado de Dios, expresando frustración. Y esto mismo puede suceder entre un esposo y una esposa. Yo peleo con mi esposa, pero no sale de un corazón resentido en contra de ella, no. Sale de un corazón enamorado de mi esposa, simplemente expresando mi frustración. Querer morir es también una puerta abierta al enemigo. Pero Dios no regañó a Job cuando él dijo: ¿por qué no perecí el momento de nacer? Job capítulo 3 versículo 11. Lo cual nos muestra a nosotros que el desánimo y la depresión no se comparan con un corazón pecaminoso. En algunos casos, ese desánimo y esa depresión pueden ser simplemente el reconocimiento de nuestros sentimientos. Pues para pasar nosotros las pruebas del ataque del diablo cuando no hemos hecho nada malo, lo mejor que nosotros podemos hacer es ir al último capítulo de Job. Nosotros sabemos el final de la historia y el final es bueno. Pero antes quiero que pensemos en lo duro que fue esta prueba para Job. Fue duro físicamente porque su cuerpo le dolía. Fue duro emocionalmente porque sus hijos murieron y eso duele. Su esposa lo dejó de apoyar y eso duele. Sus amigos lo criticaron y eso duele. Dios dejó de hablar con él y eso duele. Se sintió abandonado. Fue duro mentalmente porque él no entendía lo que estaba pasando. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando somos atacados por hacer el bien? ¿Qué vamos a hacer cuando las cosas que Dios hace o que Él permite que el diablo haga no tienen sentido? Pues cuando leemos el capítulo 42 de Job, nos damos cuenta que Dios siempre toma el lado del justo y lo honra delante de sus angustiadores. Dice en el versículo 10: cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Y entonces toda su familia y sus amigos vinieron a su casa a celebrar, y cada uno le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida. Y quizás la primera mitad de su vida ha sido una desgracia, ha sido muy difícil. Pero quiero que sepan que hoy se inicia la segunda mitad de su vida. Y así como el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, Dios va a hacer lo mismo con cada uno de ustedes. Pues ahora tenía 14,000 ovejas en lugar de 7,000, 6,000 camellos en lugar de 3,000, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras en lugar de 500. Y además Dios dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Y uno dice: ¿qué pasó aquí? Los mismos que tenía antes. Sí, pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que los primeros eran bien feos. En cambio aquí dice: en toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Lo que a mí me muestra que la primera esposa se le murió y la nueva era divina.
Y no solo eso, sino que Él le dejó herencia tanto a sus hijas como a sus hijos. Y después de esto vivió 140 años. Recuerden que fue en el tiempo de Abraham en donde la gente vivía un poco más. Y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Y luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Quiero que nos pongamos en pie, porque hoy se inicia la mejor parte de nuestra vida. Señor, hoy te damos gracias, porque ya no hay puertas abiertas en nuestras vidas. Y espero que ya no hayan puertas abiertas. Espero que usted haya trabajado con el mensaje de hace 15 días, cerrando puertas. Y por eso esta prueba que estoy viviendo no es por pecado, sino por hacer el bien. Porque a mí el diablo me odia. Porque el diablo quiere destruir mi matrimonio. Porque el diablo me quiere enfermar. Porque el diablo quiere destruir este negocio que yo tengo. Pero aunque no entiendo lo que estoy viviendo hoy tomo la decisión de levantar mis manos y adorarte. Yo invito a que lo hagan. Y ahí en su desierto usted va a decir: gracias, Señor. Gracias por esta prueba. Gracias por esta enfermedad. Gracias, Señor, por esta adversidad, Jesús. Protegido estoy en tu infalible amor. Tu corazón es mi escudo alrededor. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Protegido estoy en tu infalible amor. Oh, 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 tu corazón es mi escudo alrededor. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. Oh, 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 oh. No temeré, tu amor disipa todo mi temor. Oh, 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 oh. No temeré, entrelazados por la eternidad. Protegido estoy en tu infalible amor. Oh, oh, oh. Tu corazón es mi escudo alrededor. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas